Buenos días con todos los presentes. El día de hoy nos encontramos en un webinar más organizado por el Centro de Arbitraje Ancahu Internacional. El día de hoy el tema a tratar será el retraso justificado en obras públicas, para lo cual tenemos como invitado especial al doctor Javier Salazar Soplapuco, que es abogado egresado por la Universidad Católica del Perú, máster en Derecho de Contrataciones Públicas por la Universidad de Castilla de La Mancha, en España. Es egresado asimismo del programa de especialización en arbitraje comercial por la Comisión Interamericana, por la, Comi- por la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, del programa de alta especialización en arbitraje internacional por el Instituto Peruano de Arbitraje. Asimismo, es especialista en Derecho Administrativo y Sistemas de Contrataciones Públicas. También es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Particular de San Martín de Porres del Perú y de la Universidad Nacional de Piura, en los cursos de Contrataciones del Estado y la Regulación Jurídica de la Inversión Pública. También es capacitador del órgano supervisor de contrataciones del Estado, el OCE, y ha sido parte del equipo norte de docentes del proyecto de transparencia en las adquisiciones del Estado y ha sido árbitro en 180 actuaciones arbitrales. Doctor Javier, es un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Quedo atento a las indicaciones para iniciar esta conversación. Claro, doctor. Primero vamos a pasar con su ponencia. Si tiene algún material, ya está disponible la opción de compartir pantalla. Y al final se van a hacer preguntas por los participantes. Perfecto, muchas gracias. Entonces, iniciamos. Sí, doctor. ¿Va a utilizar A ver, alguna actividad visual? sí, voy a compartir algunas diapositivas. No son muchas en realidad, pero en este momento, luego de una pequeña introducción, voy a iniciar la presentación. Bueno, el retraso justificado es un tema muy poco tratado en la norma, en virtud de que la propia disposición, ni la ley, ni el reglamento regular un procedimiento aplicable a esta situación. Sin embargo, es una forma, digamos, conforme está prevista en la ley, en el artículo 162.5 del reglamento, es una forma que posibilitaría solucionar una serie de controversias que tienen que ver con aspectos que no están muy bien regulados en la ley, repito, ¿no? Retraso justificado tiene que ver con el plazo, ¿no? Con el plazo de ejecución. El plazo de ejecución de la obra no lo determina el área usuaria, no lo determina la entidad, sino lo determina el proyectista. ¿El proyectista dónde? En el expediente técnico. En el expediente técnico es el que debe definir el plazo. Pero ¿cómo se origina el plazo? El plazo es el resultado de una serie de evaluaciones que se desarrollan conforme se va realizando los diversos componentes del expediente técnico, ¿no? Empezamos con la memoria descriptiva. ¿Por qué? Porque el plazo tiene que ver con la memoria descriptiva, porque la memoria descriptiva es la que describe las condiciones físicas, las condiciones climáticas, las condiciones sociales en las cuales se va a desarrollar la obra, y por supuesto que eso tiene que ver con el plazo, porque una cosa es ejecutar una carretera en la costa y otra cosa es ejecutar una carretera en la selva. Una cosa es ejecutar una carretera con un clima cálido y otra cosa es ejecutar una carretera con un clima lluvioso. Esas condiciones van determinando ya la duración de la ejecución de la obra, deben estar descritas en la memoria técnica. Lamentablemente, la memoria técnica es un documento muy poco trabajado en los expedientes técnicos. Y la razón es que no existe hasta ahora ninguna disposición en ellos mismos. Así trabajan los
trabajaban Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Con la mayéutica. Ustedes pueden hacer la diferencia, ¿no? Encontrar ese conocimiento que hay dentro de vosotros mismos. Todas esas potencialidades. Doctor Javier, perdón, su micro está apagado. Ya, ahora sí, como silenciaron, ustedes me silenciaron a mí. Bueno, les decía que así como la memoria descriptiva va definiendo la duración de la obra que se pretende ejecutar, las especificaciones técnicas también definen, porque y tiene que ver, por supuesto, con la naturaleza del proyecto, porque una cosa es que pretendamos ejecutar una edificación y otra cosa es que pretendamos ejecutar una carretera. Las especificaciones técnicas van a ser distintas y además están regladas en las diversas disposiciones técnicas que regulan este tipo de construcciones y depende además de la opción que yo pueda como proyectista pueda establecer como la más viable para por ejemplo, para la edificación que se me está encargando. Una cosa es que yo diseñe una construcción aporticada y otra cosa es que diseñe otro tipo de construcción donde los muros van a ser casi todos portantes. Caso contrario, una edificación aporticada donde existe podría existir bastantes muros que no van a soportar carga y eso va a tener que ver con el plazo. Ahora lo vamos a definir. Y estas especificaciones técnicas que determinan la unión de los diversos insumos que intervienen en la obra se expresan en los análisis de precios unitarios. Y los análisis de precios unitarios que van a reflejar la participación de cada uno de los componentes que se requieren para una partida determinada, van a determinar esta unión de todos estos componentes, van a determinar la productividad que en su conjunto van a poder realizar, el rendimiento que en su conjunto van a poder expresar. Y ese rendimiento es lo que va a ir determinando el plazo de duración de una obra determinada. Pero no todos los rendimientos, sino aquellos rendimientos de aquellas partidas que están vinculadas, de aquellas partidas cuya naturaleza es que no puedan ejecutarse, que no han ejecutado partidas predecesoras o cuyas sucesoras no van a poder ejecutarse. ¿Ya? Estoy hablando de las partidas que forman parte de la ruta crítica. Es decir, los rendimientos que yo puedo calcular en determinadas actividades que forman parte de la ruta crítica son las que finalmente van a determinar el plazo de ejecución. ¿Por qué? Porque la opción técnica que está contenida en nuestra ley es la opción del CPM, la opción de la metodología de la ruta crítica, que no es otra que determinar los mayores plazos en que se va a ejecutar determinadas partidas que tienen vinculación, determinar el menor plazo en que se va a ejecutar la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que el plazo de ejecución, el plazo contractual de ejecución en el marco de la Ley de Contratación del Estado, en el marco del reglamento de la reconstrucción con cambios, está dado por la duración de las partidas que forman parte de la ruta crítica, por la duración de las partidas que tienen predecesoras. Esas partidas son las que determinan el plazo contractual y ese es lo que está representado finalmente en el expediente técnico de obra. ¿Qué quiere decir esto? El plazo que aparece en el contrato como aquel plazo que debe cumplir el contratista
para ejecutar la obra viene dada por la determinación de la ruta crítica. Y la determinación de la ruta crítica la hace el ser humano, no la hacen los programas, no la hace el S10, no la hace el Project, no la hace el Primavera, la hace el ser humano, porque el ser humano es el que determina qué partidas están vinculadas. El ser humano es el que determina qué partidas deben tener predecesoras y qué partidas no. Entonces, la estructura de esa ruta crítica la hace el ser humano. Y como la hace el ser humano, es muy posible que aparezcan errores que puedan ser visualizados en el momento de la ejecución. Eso hay que tomarlo en cuenta porque eso tiene que ver con el tema que estamos tratando, ¿ya? Entonces, como primera idea principal, el plazo de la ejecución de la norma, de una obra, perdón, lo determina la sumatoria de los plazos que aparecen en las partidas que forman parte de la ruta crítica, que como ya lo indiqué, tienen su origen en el cálculo de rendimiento que pueda determinar el ser humano al momento de elaborar las especificaciones técnicas del expediente técnico. Eso como punto inicial, porque a partir de ahí se van a explicar todas las otras situaciones que aparecen cuando analizamos este tema de retraso justificado. Y ahora sí voy a entrar a la presentación. A ver si me dejan un ratito. Ahí me dicen, si ven la presentación. Sí, doctor. Sí se puede ver. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Este plazo de ejecución, que les he mencionado, ¿no? Presume que a su término se encuentra ejecutada el 100% de las partidas contractuales. Durante este plazo de ejecución, la norma presume que deben estar ejecutadas el 100% de las partidas contractuales. Si después de este plazo existen unas partidas contractuales que aún no se encuentran culminadas, estamos en una situación para la ley una situación de retraso. Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Porque en el ámbito de otras relaciones referidas a la construcción, los retrasos pueden darse bajo diversos esquemas, ¿no? Incluso la ley de contrataciones menciona el concepto de demora injustificada, que es aquella situación, seguramente ustedes ya habrán escuchado, aquella situación que se produce cuando lo ejecutado, es menor al 80% de lo programado, ¿no? Es una situación de demora injustificada que tiene sus consecuencias, que entre otras puede ser la presentación de los calendarios acelerados. El retraso en la ley se produce cuando, repito, incluido este plazo contractual, no se han ejecutado el 100% de las partidas contractuales, independientemente de que esas partidas formen parte de la ruta crítica o esas partidas sean las que tienen holgura, ¿ya? Independientemente de eso. El último día del plazo contractual no me has culminado el 100% de las partidas, al día siguiente te vas a encontrar en situación de retraso. Y de acuerdo a la norma, ¿cuáles son las consecuencias de esta situación de retraso? Primero, penalidad. Hay un cálculo en el artículo 162 del reglamento, hay un cálculo hay una fórmula para calcular la penalidad. Otra consecuencia es que la entidad decida resolver el contrato cuando se llega al máximo de la penalidad establecido en la norma, que es el 10%, o cuando la entidad considere además
que no se va a poder culminar con la ejecución del contrato. Puede ser que la entidad también decida intervenir la obra, intervenir económicamente la obra, que esa situación puede decidirse aún cuando el plazo de ejecución ha culminado, por si acaso. Y la otra consecuencia es que la entidad decida continuar con el retraso, ¿no? La entidad decida continuar con el retraso o porque, en principio, como consecuencia de un análisis tomando en cuenta el principio de eficiencia, es posible pues que para lograr la finalidad pública de la obra, permitamos que el contratista, aún manteniéndose en retraso y aún habiéndosele aplicado el 100% de la penalidad que establece en la norma, deba seguir ejecutando la obra. No estamos hablando de obras pues, que podrían estar, supongo, como referencia en el 97% de ejecución, el 98% de ejecución, ya no sería razonable que resolvamos el contrato de ejecución de dicho avance, ¿no? Entonces, segunda idea que quiero que se lleven, el retraso en el marco de la ley de contratación del Estado y en el marco también del procedimiento especial para reconstrucción con cambios, aparece cuando finalizado el plazo contractual, aún existen partidas no ejecutadas, ya sea que sean partidas que pertenezcan a la ruta, que sean parte de la ruta crítica, o aquellas partidas que hayan tenido alguna holgura en un momento determinado. No interesa, si no has ejecutado el 100% de las partidas, te mantienes en retraso. La norma, tercera idea que quiero que se lleve, la norma califica este retraso como un retraso justificado o como un retraso injustificado. Eso ustedes lo pueden observar en el artículo 162.5 del reglamento. Justifica el retraso cuando la entidad haya aprobado una ampliación de plazo. Es decir, si yo he solicitado una ampliación de plazo y la entidad me ha aprobado, entonces me encuentro en una situación de retraso justificado. La norma no es feliz porque, digamos que si me aprueban una ampliación de plazo, ese plazo que me aprueban se adiciona al plazo, por lo tanto, no existiría en realidad un retraso. Pero el texto del reglamento es así, ¿no? Se justifica, el texto del reglamento lo señala así, ¿no? La redacción no es muy feliz, pero una forma de justificar retraso es contar con una ampliación de plazo aprobada, 162.5 de la norma. Pero otra situación que también produce la justificación de retraso es la calificación de retraso justificado efectuado por la entidad. La calificación de retraso justificado efectuado por la entidad. ¿Y cuándo se produce eso? Cuando el contratista acredita que el hecho que ha ocasionado ese retraso no le es imputable. Repito, la entidad puede calificar el retraso como retraso justificado cuando el hecho que ha producido ese retraso no es imputable al contratista. Esa es la situación fundamental que tiene que acreditarse, que esa situación no sea imputable al contratista. Y aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ojo, a los participantes que están conectados vía Zoom y a los que veo que se están conectando a través de la red, a través de las redes. Aquí lo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. La entidad es la que elabora las reglas del proceso. Esas reglas están comprendidas en el expediente técnico. La entidad es la que elabora el expediente técnico. Una obra se ejecuta cuando existe un expediente técnico aprobado por la entidad, aún en los casos de contratos suscritos bajo el sistema concurso-oferta,
Aún en ese caso, para iniciar la ejecución de una obra se necesita que el expediente técnico esté aprobado por la entidad. Y es responsabilidad de la entidad aprobar un expediente técnico que contenga disposiciones objetivas razonables y elaboradas de acuerdo a ley, es decir, de acuerdo a toda la normatividad sectorial que regula las diferentes obras y que ha sido emitida por los órganos rectores que regulan los diferentes sectores que tienen que ver con la construcción. El Ministerio de Transporte para todo lo que tiene que ver con vías, el Ministerio de Vivienda para todo lo que tiene que ver con edificaciones, con obras de saneamiento, el Ministerio de la Producción para todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura pesquera, el Ministerio de Educación para todo lo que tiene que ver con edificación de colegios, el Ministerio de Salud para todo lo que tiene que ver todas las edificaciones relacionadas a los servicios de salud, el Ministerio de Agricultura para todo lo que tiene que ver con la infraestructura agraria. Todos estos sectores han emitido unas sectoriales y además una serie de disposiciones técnicas que están contenidas en reglamentos técnicos que son de cumplimiento obligatorio. Esas disposiciones sectoriales tienen que tomarse en cuenta al momento de elaborar el expediente técnico y es responsabilidad de la entidad que ese expediente técnico se apruebe y que los procedimientos previstos en ese expediente técnico, los precios previstos en ese expediente, perdón, las partidas previstas en ese expediente técnico, las homologaciones previstas en ese expediente técnico, la forma de pago prevista en esos expedientes técnicos correspondan a todas las normas técnicas sectoriales que se han emitido. Eso es responsabilidad de la entidad. ¿Y qué es? ¿Y cuál es? Contratista, ejecutar la obra conforme su oferta y bajo el principio de buena fe, conforme su oferta y bajo el principio de buena fe. Acuérdense los que están aquí presentes y que han participado en procedimientos de selección. Existe un anexo, el famoso anexo 3, mediante el cual el contratista promete, es parte de su promesa ejecutar la obra conforme el expediente técnico y declara que conocer que el expediente técnico que ha sido publicado en el SEACE es de su total conocimiento, Esa es la oferta, esa declaración es parte de la oferta que efectúa el contratista. Entonces, el contratista tiene la obligación de ejecutar la obra conforme lo señala el expediente técnico y en el marco de la buena que incluye la obligación de ser diligente, de la obligación de actuar con la diligencia debida. ¿Dónde está eso? En el artículo 32 de la ley. Repito, eso está en el artículo 32 de la ley. ¿Y qué implica eso? Que el contratista debe acreditar que ha cumplido las disposiciones del expediente técnico, que lo ha hecho con la diligencia y lo ha hecho cumpliendo con la diligencia debida. Eso es lo que tiene que probar el contratista cuando se produce una situación disruptiva. Es irrelevante que la situación que haya producido doctor. Una disrupción en la ejecución de la obra, repito, es irrelevante que haya sido producida por un tercero, por ejemplo, una paralización de transporte que ha bloqueado carreteras. Es relevante. Es irrelevante que este retraso haya sido producido por un caso fortuito. Miren lo que estoy diciendo, Es irrelevante que esa situación se haya producido por un caso fortuito, fuerza mayor, y es irrelevante que esa situación se haya producido por una acción de la entidad. Es relevante, es lo que tiene que probar el contratista, que esta situación no es imputable a su persona, que ha actuado con la diligencia debida. Eso está en el artículo 32.6 del reglamento.
el último reglamento aparece esa regulada en la ley, desde la última versión de la ley, la última modificación, aparece esa disposición. Entonces, esas dos situaciones que les he mencionado, la responsabilidad de la entidad establecida en la ley de aprobar un expediente técnico con las condiciones objetivas, razonables, técnicas y legales vigentes a la fecha. Y por otra parte, la obligación del contratista de ejecutar conforme al expediente técnico de acuerdo al principio de la buena fe, esas dos situaciones son las que determinan finalmente las condiciones que podrían calificar una situación como retraso justificado. ¿Por qué? ¿Por qué lo señala eso? Porque las condiciones de la ampliación de plazo ya están reguladas. Ahora lo vamos a ver. Lo que no está regulado es las condiciones para solicitar la acción de plazo justificado. Voy a explicar un ratito. ¿Cuál es la diferencia que existe en el procedimiento, en la tipificación de ampliación de plazo con la tipificación de retraso justificado? ¿Cuándo podría producirse una causal de ampliación de plazo y cuándo podría producirse una causal de retraso justificado? La tipificación de la ampliación de plazo ustedes la pueden encontrar en el artículo 197 del reglamento. El procedimiento lo pueden encontrar en el artículo 198 del mismo reglamento. ¿Cuáles son las causales para solicitar una ampliación de plazo? Primero, que el hecho no sea imputable, ya lo dijimos. Segundo, que ese hecho afecte la ruta crítica. Dos situaciones que deben ser analizadas antes de cualquier otra acción, una solicitud de ampliación de plazo. Que el hecho no sea imputable al contratista y que ese hecho afecte la ruta crítica. Además de cuando hay también una situación cercana, ¿no? En el artículo 197. Además, se requiere un mayor plazo para ejecutar prestaciones adicionales o mayores metrados en los contratos suscritos a precios unitarios. Eso lo pueden encontrar en el artículo 197. Entonces, una ampliación de plazo se solicita cuando el hecho no es imputable al contratista, cuando ese hecho afecte la ruta crítica, es decir, afecte cualquiera de las partidas Su micro se apagó, doctor. A ver, viendo, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Viendo? ¿Me indican, por favor? Sí, doctor. Ahora sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces seguimos. Luego de esta diapositiva, si quieren, me hacen algunas preguntas y después continuamos. A ver, entonces, una ampliación de plazo básicamente se solicita cuando se afecta la ruta crítica, ¿no? En el artículo 196 tres causales, ¿no? Que en realidad es una sola causal, hay una mala redacción bien del artículo, ¿no? Cuando yo afecto la ruta crítica, me da una ampliación de plazo, ¿no? Y segundo dice, cuando se aprueban adicionales cuya ejecución requiere un mayor plazo, y cuando se aprueban mayores metrados, cuya ejecución en contratos a precios unitarios, cuya ejecución se requiera un plazo adicional. En realidad hay una sola causal, que es la primera,
porque si me aprueba un adicional que requiere un mayor plazo, es porque se me ha afectado la ruta crítica, porque la regla en el marco de la ley es que solamente se amplía el plazo y se califica como ampliación de plazo cuando se afecta la ruta crítica. ¿Qué quiere decir eso? Si yo requiero un mayor plazo porque se ha afectado la ruta crítica, si me aprueban mayores metrados y yo requiero un mayor plazo, es porque se me ha afectado la ruta crítica, no puede ser de otra forma. Sino que ahí en el artículo 197 aparecen tres causales, hay una mala redacción del artículo, pero así está diseñado. Pero lo importante es que ustedes tomen en cuenta que una ampliación de plazo tiene que ver con la afectación de la ruta crítica. Pero no todas las partidas están incluidas en la ruta crítica. Existen partidas que tienen holgura, existen partidas que no tienen una predecesora, existen partidas que no tienen una sucesora, que pueden ejecutarse en distinto momento y que para su ejecución tienen una holgura, ¿no? No hay una fecha fija de término, porque la misma opción en el diseño del cronograma de ejecución así lo ha detectado. Pero estas partidas que no forman parte de la ruta se pueden convertir en críticas por diversas situaciones, porque puede ser que alguno de los insumos que se van a utilizar no se obtenga en el momento que debe obtener, hecho que no sea imputable al contratista. Y esta partida, por ejemplo, puede ser que no esté configurada como parte de la ruta crítica, ¿no? Ayer me hacía una consulta, por ejemplo, estamos en las tierras, están ejecutando el colegio y las puertas y los marcos de madera han sido encargados a los artesanos como una forma de darle trabajo a la población. No son puertas que se compran con una homologación que permite a esas tiendas para comprar 20, 30 puertas para el colegio, no. Las puertas que sean de madera, que estén en la sierra, y que esas puertas sean entregadas a los ebanistas. Esperamos un momento, por favor. Creo que el doctor está teniendo inconvenientes de conexión. Por favor, sus micros apagados y sus videos. Ya, les decía que evidentemente las puertas no forman parte de la ruta crítica, sin embargo, tenían bastante holgura, sin embargo, se ha convertido en crítica. ¿Por qué? Porque en la entrega de las puertas y hay una situación ahí que va a implicar el trabajo, ¿no? Una partida que no forma parte de la ruta crítica se ha convertido en crítica y por eso estar un mayor tiempo fuera del plazo contractual, voy a necesitar un mayor tiempo. Como la norma no me impide solicitar una ampliación de plazo y eso no se va a ampliar, este artículo 162.5 de la ley me permite invocar esta situación y solicitar que no se me penalice en este mayor plazo que yo requiero para ejecutar aquellas partidas como las puertas que les he mencionado que no forman parte de la crítica. Otra situación que ameritaría también un pedido de retraso, ¿no? Hacer ejecución de retraso, estoy indicando la ejecución de mayor tensión. Un problema cuando analizamos este tema,
muchos indican lo siguiente: en suma alzada no existen mayores metrados. Eso es lo que muchos consideran. Y eso no es cierto. En suma se requiere metrados porque justamente esa es la naturaleza del contrato suma alzada. Esa es el área que está presente cuando yo suscribo un contrato suma alzada. Puede ser que yo ejecute menos metrados, o puede ser que también requiere ejecutar mayores metrados y van a existir, van a ser mayores metrados. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no puedo solicitar, para mí que es un error para mí, pero así está regulado, yo no puedo solicitar una ampliación de plazo para ejecutar esos mayores metrados si he suscrito un contrato bajo el sistema suma alzada. No puedo solicitar un mayor plazo, lo cual es un error, repito, porque una cosa es que no te paguen esos mayores metrados y otra cosa es que necesites más tiempo para ejecutar esos mayores metrados. Entonces, si yo necesito ejecutar mayores metrados en suma alzada, voy a tener que aprobar una situación de retraso justificado. Voy a tener que calificar ese plazo como retraso justificado. Por dos cosas, porque yo no lo voy a penalizar, porque es parte del contrato, siempre y cuando, por supuesto, se mantenga el criterio de que ese hecho no sea imputable al contratista. Y segundo, porque no necesito supervisión de eso. Voy adelantando el tema de la necesidad justificado. Esa es la situación que me invitaría, la calificación de retraso justificado, aprobación de adicionales o mayores metrados de días con figuras. No solamente las prestaciones adicionales, la necesidad de prestaciones adicionales aparecen en las partidas que forman parte de la ruta crítica. No necesariamente la necesidad de un mayor metrado aparece por la ejecución de mayores metrados en partidas que forman parte de la ruta crítica. No. En muchos casos, diría que muchísimos casos, la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales o mayores metrados aparece en aquellas partidas que no son parte de la ruta crítica. Pero yo no puedo pedir un amplio plazo por eso, porque eso me lo dice el artículo 197. Pero eso es un hecho que no es imputable al contratista. Por lo tanto, habilitaría al contratista a solicitar una calificación de retraso justificado. Y la cuarta situación que he podido digamos, identificar es la imposibilidad de cumplir el procedimiento aplicable a la ampliación de plazo. Aquí, con algunas dudas en su calificación, por supuesto, pero podría darse que yo no pueda cumplir con una de las condiciones para solicitar una ampliación de plazo. Sin embargo, se mantenga firme el hecho de que esa situación no sea imputable a mi persona y que yo haya cumplido con la diligencia debida. Y he visto que ha sucedido más que todo cuando el contratista, por situaciones que van más allá de su voluntad, no ha podido o no puede acreditar el registro del inicio de la causal y del fin de la causal, por diversas situaciones. He visto, por ejemplo, que ya no, en los casos en que se usa cuaderno de obra físico, que ya no cuentan con el cuaderno de obra físico, porque el desastre ocurrió, la situación ocurrió y se perdió el cuaderno de obra físico. Segundo, porque un tercero se quedó en posesión de ese cuaderno de obra. Estoy hablando, por ejemplo, de un caso que he visto en la selva, cuando la comunidad invadió el teatro de operaciones y se quedó con el cuaderno de obra. Cuando sea la supervisión la que se lleve el cuaderno de obra, porque también he visto situaciones en que la supervisión se lleve el cuaderno de obra, o cuando el cuaderno de obra no aparece por ningún lado. No se encuentra el cuaderno de obra. Estuvo y no se encuentra el cuaderno de obra. Estoy hablando de casos que he visto. Esa situación, por ejemplo, imposibilitaría el registro del inicio y el fin de la causal. Y lamentablemente, la norma es dura, las opiniones que el OCE ha emitido respecto a la ampliación de plazos son duras. Si no se cumple con el procedimiento, yo no puedo aprobar una ampliación de plazo. Eso es lo que dice
la norma y las opiniones del OCE. Sin embargo, podría ser que la falta de cumplimiento de esa formalidad también no sea imputable al contratista, pero ese hecho no puede sustentar una solicitud de aprobación de caso, pero me quedaría la puerta abierta de caso justificado. Pueden haber otras situaciones, por supuesto, estas situaciones son las que yo, digamos, por los casos que veo a diario, son las que he podido identificar. Oportunidad para solicitar un retraso justificado. Quiero que tomen en cuenta esto. Cuarta idea que quiero que se lleven. ¿Cuál es el esquema respecto a ello que la norma establece para el caso de la solicitud de ampliación de plazo y para el caso de la solicitud de retraso justificado? Oportunidad para solicitar la ampliación de plazo. La referencia ya no es el término del plazo contractual. La referencia ya no es el fin del plazo contractual. Yo puedo solicitar una ampliación de plazo más allá del plazo contractual, fuera del plazo contractual. Y yo puedo solicitar una solicitud de calificación de retraso justificado también fuera del plazo contractual. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de la solicitud de ampliación de plazo, la anotación del inicio de la causal sí debe ser efectuada antes del vencimiento del plazo contractual. Repito, en el caso de la solicitud de ampliación de plazo, la exigencia es que la anotación del inicio de la causal sea efectuada antes del vencimiento del plazo contractual. Y la solicitud puede darse después, por una simple razón, porque la causal que ha motivado la solicitud de ampliación de plazo puede haber concluido después del plazo contractual. Es decir, ya no existe esta obligación que aparecía en los reglamentos anteriores que obligaba al contratista a solicitar la ampliación de plazo antes del vencimiento del plazo contractual. Y hasta ahora tienen la idea los contratistas y los funcionarios de las entidades que así sean, ¿no? A mí siempre me dicen, doctor, pero hoy día tenemos que presentar la solicitud porque hoy día se vence en plazo contractual. Y yo les pregunto, ¿cuándo se ha iniciado la causal? Antes ya no interesa. Ya no interesa, ¿por qué? Porque al vencimiento de la causal que puede ser después del cumplimiento del plazo contractual, recién se va a iniciar los 15 días que tú tienes para solicitar y cuantificar el pedido de ampliación de plazo contractual. Es decir, la diferencia en la oportunidad de solicitar que aparece entre la ampliación de plazo y la solicitud de calificación de retraso justificado es que aquí aparece un requisito que tiene que cumplirse. En el caso de la solicitud de plazo, el registro de la causal debe ser antes del vencimiento del plazo contractual. En cambio, en la solicitud de calificación de retraso justificado no existe esa exigencia, de tal forma que yo podría presentar mi solicitud de calificación de retraso justificado al final del plazo contractual o después del plazo contractual. La entidad, dice el artículo 165, la entidad es la que tiene que evaluar y la entidad es la que determinar si esa situación que se ha producido ha provocado que, habiendo finalizado el plazo contractual, aún se mantengan partidas pendientes de ejecutar. Y esa decisión la tiene que tomar la entidad. Y esa calificación la tiene que tomar la entidad. Claro que hay dos problemas de fondo que quiero compartir con todos ustedes. Sin embargo, no habíamos conversado cuál es la metodología de la exposición, pero en este momento las personas que están aquí en forma personal en la reunión podrían hacer sus preguntas si así lo consideren necesario, aprovechando que parte de la audiencia es face to face, ¿no? Como situación que permite interactuar de mejor forma. No sé si existe alguna pregunta. En este momento hay 93 personas conectadas
en el Zoom, y hay también una buena cantidad de personas conectadas vía Facebook Live, pero estas personas que están conectadas en el Zoom pueden levantar la mano, no sé si tienen esa opción, ojalá tengan esa opción, y pregunten a viva voz si tienen alguna consulta que hacer en este momento respecto de este retraso justificado. Quedo atento a alguna pregunta. No sé si les dan opción de participar. Ya. Eric Pinto ha levantado la mano. Eric, dime. Eric. Gianfranco también ha levantado la mano. A ver. Sí, doctor. Doctor, Buenos buenos días. adelante, adelante. Eric, primero Eric primero. A ver. Eric. Eric. Si no, el siguiente. A ver. A ver, doctor, Sí, buenos doctor. días. Bueno, Adelante. Sí, dime. No se le escucha a Eric. A ver, otra persona. Doctor, buenos días. Sí, Buenos días, dime. les saluda el señor Gianfranco. Tengo una consulta respecto al tema de, digamos, se da un caso de que podría ser de que por una irresponsabilidad del residente o del contratista, que tal vez no hayan hecho adecuadamente la anotación del inicio, ¿no? De la causal del trazo de obra, o tal vez no lo han solicitado en su plazo correspondiente, el hecho de que no hayan solicitado por una irresponsabilidad del contratista, les imposibilitaría que puedan justificar como un retraso justificado. Ya, no es la primera vez que me hacen esta pregunta. Yo ahí tengo mis dudas, soy sincero, porque justamente la calificación de retraso justificado requiere que el hecho no sea imputable al contratista. Y cuando la norma habla del hecho, no solamente involucra el hecho mismo, el hecho físico, el hecho social, el hecho climático que haya podido suceder, sino que también implica el análisis de la conducta del contratista, de la diligencia ordinaria del contratista. Entonces, la falta de presentación de la solicitud de plazo fuera de los 15 días, que darían como resultado que esa ampliación no sea aprobada, ¿ya? Si se requiere, si se pretende invocar como causal de calificación, ampliación de plazo, indicando que no ha habido un error o un error material, una falta de diligencia, tal vez no justificaría eso, ¿no? Porque la diligencia ordinaria se expresa a través de conductas, ¿no? Y se presume que el residente tiene el expertise necesario para cumplir con sus funciones administrativas. Entonces ahí yo veo un poquito difícil que se indique, mira, yo no pude, me olvidé, no pude, se me pasaron los 15 días, no te presenté mi solicitud de ampliación de plazo y ahora te solicito un retraso justificado, ¿no? Si se presenta así, yo creo que no podría aprobarse. Otra situación sería si el residente se enfermó de COVID, falleció de COVID y no me da razón del expediente, del libro del cuaderno de hoy. O estoy haciendo de repente ejemplos un poquito duros, pero para que para que entiendan, ¿no? El que va a tramitar la solicitud se enfermó y tuvo un percance, ¿no? Unas situaciones así. Pero si tú alegas que se me pasó, no cumplí, no tuvimos en cuenta por un error, por una negligencia, difícil yo veo que te califiquen esa situación como retraso justificado. La situación es casuística, te cuento, es casuística. ¿No? Yo he tratado de hacer un catálogo, pero puede haber otras, ¿no? No es un catálogo cerrado.
¿Otra consulta? Sí, Le voy a pedir profesor, que buenos días. Gracias gracias por permitir la apertura de micrófonos. Mi consulta es si la falta de pago de valorizaciones en la ejecución de una obra es causal para solicitar una ampliación de plazo o una justificación de retraso. Hace un momento usted en la exposición señaló que se había reconocido en la ley o en el reglamento el reconocimiento de los plazos disruptivos, o sea, es la disminución de la capacidad o el de rendimiento de una obra, ¿no? Pero en este caso, si el contratista ha solicitado una ampliación y al no estar prevista la falta de pago de valorizaciones como una causal para ampliación, ¿podría en todo caso encaminarse para una justificación de retraso? Ya, esa es una buena pregunta. A ver, hay varias situaciones ahí, ¿no? A ver, la falta de pago de una valorización no es una causa para paralizar una obra unilateralmente, salvo que se deuden 3 valorizaciones. Esa es la única situación en que unilateralmente un contratista podría paralizar una obra, ¿no? Y la consecuencia es que se paguen los costos directos y los mayores gastos generales que eso ocasiona, que quiere decir que va a haber un mayor plazo que se va a tener que otorgar por esa paralización unilateral del contratista motivada en la falta de pago. Fíjense, no es una situación que afecte la ruta crítica, pero es una habilitación que la norma le otorga al contratista. En el ámbito civil eso se llama excepción de cumplimiento, ¿no? En el ámbito del Código Civil. Está recogida en esta parte, en el reglamento de la ley, que traería como consecuencia una ampliación de plazo. Pero solamente veo esa situación. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi registro para ser ejecutor de obra, yo debo cumplir con algunas condiciones que tienen que ver con los ratios financieros, más aún, ¿no? Y por eso es que la norma no regula justifique, silencien los micros, por favor. La norma no ha previsto una situación de ese tipo, ¿no? Ojo, yo no he mencionado que la ley haya reconocido reconocimiento por improductividad. Eso yo no lo he mencionado. Yo he mencionado que los plazos de las partidas que forman parte de la ruta crítica tienen su origen en los rendimientos que el ser humano calcula para cada una de las partidas. Eso es lo que he dicho. El ser humano calcula los rendimientos y la sumatoria de esos rendimientos son los que determinan los plazos. Pero no he dicho que la ley haya reconocido la improductividad como una condición contractual. Sí lo puedo pedir en una controversia, pero no como una condición contractual, sino como un pedido indemnizatorio. Eso puede ser materia de repente de otra reunión. Y una tercera pregunta, a ver, para continuar con la conversación. Doctor, buenos días. Le saluda Walter Mendoza. Sí. Doctor, una consulta. Es una obra por administración directa. Ya. Sucede que los plazos se han vencido. Tenemos los gastos generales también ya se gastaron por el tema tarifario de la supervisión, también se agotó. Entonces, ahorita nos vemos en la priosa necesidad de continuar la obra y nos presentaron una ampliación de plazo de 168 días, sin tomar en cuenta... ¿Pero tiene que ser el último día? Ya. A ver, silencien los micros. A ver. Sí, ejecución presupuestal directa. Está que en realidad nosotros queremos reiniciar nuestro proyecto, pero no tenemos los gastos generales. Ya, que es obra, ya se lo gastaron. es ejecución directa. Sí, es una
Pregunta, ¿es ejecución directa la que me indica? Parece que escuché que era ejecución directa. Sí, es una obra por administración directa, doctor. Ah, ya, digamos, sea directa, ¿no? Mira, yo lo que te puedo decir ahí con sinceridad es que de entrada no se aplica ningún para el ministro de insumos, ¿no? De alguna maquinaria que tú puedes saber alquilar. Porque el personal que trabaje una hora por administración directa tiene que ser personal de la empresa o locadores que tú contrates para efecto de la empresa. Entonces, no tiene residente pagado como locador, no tiene equipo técnico pagado como locador, no tiene alquiler de lugares que tengan que ver iba a decir alquiler de oficina, pues no solamente de oficina, ni alquiler de lugar, ni almacén, ni nada de eso. Por lo tanto, no tiene gastos generales. Es una decisión, y lo que se refiere al plazo, lo que se refiere a la contratación del equipo técnico, lo que se refiere a toda la ejecución de la obra, tiene que ver con una decisión de gestión, ¿ah? Por una decisión de gestión. Si han calculado gastos generales, porque por ahí te escuché hablar de tarifas, y están contratando a un tercero para que actúe como contralor, de repente ahí tienen que revisar ese tema, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con una obra de contratación directa pasa que ver con una obra de gestión, ¿no? No hay ninguna disposición, salvo las disposiciones de la Contraloría que no hace referencia a la ley de contratación. Ya, voy a continuar. Si gustan, al final me siguen preguntando, pero me siguen haciendo consultas, pero voy a continuar, ¿ya? Entonces, hay un tema aquí que va más allá de esta situación, ¿no? Y que yo quería comentar como punto final. La norma presume que los expedientes técnicos de obra están bien hechos. La norma presume eso, porque la norma señala, y me voy a hacer referencia solamente al tema del plazo, porque la elección de la metodología para eliminar la ruta crítica que aparece en el reglamento, ¿ya? Y que debe ser incluida en el expediente técnico, no se entiende por sí sola, sino se entiende por lo dispuesto en los artículos 197 y 198 del reglamento, lo cual endurece la figura del plazo, lo cual limita la figura del plazo. Cierto es, la ley contiene algunas disposiciones que facilitarían la modificación del plazo, como la ampliación del plazo, por ejemplo. Esta ley parte de algunos supuestos, ¿no? Parte de algunos supuestos. Que las partidas, y el supuesto más duro, digamos, el supuesto más la afectación que me habilita a mí a solicitar una ampliación de plazo tiene que ¿ya? Incluir partida que no forma parte de la ruta crítica y que se haya hecho crítica. Yo empezaba esta exposición indicando que la entidad es la responsable del contenido del expediente técnico, aun cuando la obra es ejecutada bajo el sistema de concurso-oferta, porque la entidad es la que aprueba el expediente técnico. Ojo, la entidad es la responsable del contenido del expediente técnico, es la responsable de que en ese expediente técnico se cumplan todas las disposiciones del caso. Y en el expediente técnico aparece la ruta crítica y es trabajo del proyectista haber desarrollado y haber efectuado debidamente la concepción de la ruta crítica. Si yo me he equivocado como proyectista en dejar de incluir una partida de la ruta crítica, perdón, en dejar de incluir una actividad que debe estar incluida en la ruta crítica, o incluir una actividad que no debe estar en la ruta crítica, va a generar un problema.
va a generar un problema de controversia, porque el contratista se va a ver imposibilitado de solicitar una ampliación de plazo, y además porque de todas formas, incluso en la calificación de retraso justificado, en realidad lo que va a haber es una extensión del plazo. Una extensión de plazo que, si bien es cierto, no va a incluir una penalidad para el contratista, pero que sí va a incluir la ejecución de mayores costos para el contratista. Costos, fíjense la disrupción que hay en el propio texto de la norma. Miren lo que voy a indicar. La propia norma señala, por un hecho que no es imputable al contratista, la entidad puede calificar un retraso como justificado. No lo penaliza, pero no le paga ni costo directo ni gastos generales. Y dígame usted, ¿cuál sería la razón por la cual al contratista no se le pague lo que le corresponda por un hecho que no es imputable al contratista? O sea, si el contratista no tiene la culpa, si el contratista ha cumplido con lo que dispone el artículo 32.6 de la ley, ¿por qué debe de perder aquellos costos en que va a incurrir al ejecutar esas partidas durante ese tiempo mayor que necesita? Al contratista no le interesa que no lo penalicen. Bueno, tal vez puede ser en su interés, pero el contratista entra a negociar con la entidad, entra a contratar con la entidad para obtener una utilidad. ¿Cuál sería la razón por la cual a ese contratista no se le reconozca por ese mayor tiempo? ¿Qué les quiero decir? Que una de las necesidades de modificación de las disposiciones en este caso es la inclusión de un procedimiento que permita modificar la planificación de la obra, modificar la programación de las actividades y modificar dentro de esa programación la estructura de la ruta crítica y la posibilidad de incluir en esa ruta crítica partidas que por diversos motivos se hayan convertido en críticas. Ese procedimiento no está previsto en la norma. Tal vez un abogado me puede decir, alguien que ve estos temas me puede decir, no, doctor, si hay un procedimiento, el 34.10 de la ley sí lo permite, porque ese 34.10 me dice, tú puedes modificar por cualquier otra forma el expediente técnico, incluso el precio del expediente técnico. Sí, pero hay un requisito contenido en ese artículo que lo hace inviable para estos casos. ¿Saben por qué? Porque si el expediente técnico, la elaboración del expediente técnico es responsabilidad de la entidad, y si existe un problema en la ruta crítica también sería responsabilidad de la entidad, entonces sería un hecho imputable a la entidad. Y el artículo 34.10 establece como requisito para aprobar una modificación convencional que el hecho que sustente esa modificación convencional no sea imputable a las partes. Es decir, si es imputable a la entidad, no puede ser materia de una modificación convencional por ese candado que irrazonablemente ha colocado el artículo 34.10 de la ley. Entonces, ahí hay un problema que está generando una serie de controversias respecto a que, si bien es cierto, me reconocen un plazo, pero no me reconocen el costo. Existe la necesidad entonces de que no solamente la programación, sino todo el contenido del expediente técnico pueda ser modificado casi en tiempo real, ¿no? Conforme se presente la necesidad. Si hay un insumo que tiene que ser excluido del análisis de precio unitario, tendrá que ser incluido, y la norma debería permitir incluir o excluir cualquier insumo que sea necesario para mejorar la ejecución de la obra. Los rendimientos se pueden modificar también, deberían modificarse. La fórmula polinómica debe modificarse tanto en la estructura de los monomios como en la sumatoria de los monomios. Sin embargo, aunque la norma no lo dice, la propia ley no lo dice, pero las opiniones del OCE hasta ahora ya señalan
que no puede ser modificado, salvo cuando la sumatoria sea mayor a 1. No dice nada cuando es menor a 1. Pero es una locura, pues, que no puede ser modificada la fórmula polinómica, porque la fórmula polinómica no tiene nada que ver con el proceso constructivo. La fórmula polinómica solamente es un mecanismo para actualizar el precio. Es que la ley de contrataciones en general es que coloca a las partes, a ambas partes, no solamente el contratista, contra el SPA y la pared. No le queda otro camino más que ir al sistema de solución de controversias que encarece totalmente la ejecución de la obra, ¿no? Porque un arbitraje es muy costoso, un arbitraje, no solamente por lo que le pasa a los de, de las relaciones contractuales que pueda tener con los vinculados a la obra, con los stakeholders, como llaman los que quieren, los que les gusta hablar con anglicismo, ¿no? Pero, ese es un tema que tiene que ser revisado. Como parte de todo este problema, aparece esta situación de retraso justificado, ¿no? No sé si hay una pregunta adicional. O sea, doctor, buenos días. Sí, dígame. Doctor, dos consultas. El calendario de ejecución de obra es uno de los documentos que se solicitan en la etapa del perfeccionamiento del contrato como un requisito para perfeccionar el contrato. Y en ello el contratista tiene la facultad de, obviamente, con la revisión y compatibilización pues, de lo establecido en el expediente técnico, de presentar su programación, su calendario físico de ejecución, su CPM y todos los calendarios de utilización de equipos, materiales y todos, ¿no? De acuerdo a la revisión del expediente y de lo que él determine, pues, como la programación ofertada, en este caso, por el contratista. Entonces, él en esta etapa tiene la posibilidad de poder hacer los ajustes necesarios que estime, pues, conveniente y presentarlo como su propuesta, ¿no? Obviamente, esto, de acuerdo también al reglamento, pasa a ser revisado, pues, por la supervisión, por la entidad, ¿no? Que se convierte, pues, en el cronograma que pasaría a ser el cronograma aprobado, pero siempre tomando como base la propuesta establecida por el contratista, ¿no? Esa es una primera pregunta y en atención a ello, a veces no es tan cierto que la parte del cronograma sea una responsabilidad estricta del proyectista o de lo aprobado por la entidad, ¿no? En esa parte quisiera una opinión suya al respecto. Y lo otro es con respecto a las partidas con holgura que se convierten en críticas, ¿no? Entonces, en esta parte, en la denominación de que la ampliación de plazo ocurre por la afectación de la ruta crítica y el retraso justificado se da por las partidas con holguras que se convierten en críticas o mayores metrados en suma alzada o adicionales o mayores metrados en partidas con holgura. La pregunta es, ¿una partida con holgura que se convierte en crítica afecta la ruta crítica? Estén silenciados. A ver, estaba empezando respondiendo la última pregunta. En el marco de la ley de contrataciones con el Estado, en el marco del procedimiento de reconstrucción con cambios, en ese marco, ya, una partida que con holgura nunca puede afectar la ruta crítica, ¿ya? En el marco de la ley de reconstrucción con cambios y en el marco de
de la ley. ¿Por qué? De repente te respondió mal, voy a corregir. Bien. En ese marco, una partida que no forma parte de la ruta crítica nunca puede sustentar una ampliación de plazo, nunca. Porque solamente puede afectar el plazo las partidas que forman parte de la ruta crítica. Según tu pregunta, lo que tú me preguntó es una partida que no forma parte de la ruta crítica. ¿Afecta la ruta crítica? En esa lógica, no. En el marco de ley, no. Yo sé que técnicamente sí, yo sé que en el ámbito privado sí, yo sé que y es más, aparece en el ámbito, en otro procedimiento de contratación, una situación así, e inmediatamente la solucionamos, pero en el marco de la ley no, porque la ley está diseñada así. Y es una situación que tiene que ser modificada, por supuesto, ¿no? O sea, yo, en realidad, pienso como tú estás queriendo expresar tu idea. Oye, si una partida con holgura se convierte en crítica, ¿cuál sería la razón cuál sería la razón por la cual no podría ser incorporada en la ruta crítica? Pero la ley es dura, sí, ¿no? Y justamente lo que estoy indicando es que eso debería ser modificado, ¿no? Debería haber un procedimiento que permita modificar eso. No solamente eso, sino todo el expediente, ¿no? Bien. Después tú has indicado lo siguiente, el contratista puede presentar sus calendarios, es su derecho, ¿no? Y eso lo tiene que presentar a la fin del contrato. Mira, yo mientras estabas hablando, estaba buscando las bases estandarizadas que se utiliza para la reconstrucción con cambios. Y mira lo que dice, está en la página 24, están las bases para obras. Sí, me he ido al internet y lo he buscado. Miren lo que dicen, yo creo que sí lo ven, ¿no? No sé cómo lo puedo agrandar, no sé esta opción. Aquí no me parece muy claro, pero miren lo que voy a leer, ¿ah? Bases que se utilizan en los procedimientos especiales convocados con fondos que con recursos que provienen del FONDES. Mire lo que dicen, ¿ah? Escuchen con cuidado, ¿ah? El calendario de avance de obra, el programa de ejecución de obra, CPM, hay una redundancia acá, pero así está, y la ruta crítica deben guardar correspondencia con el cronograma de ejecución de obra previsto en el expediente técnico, sin añadir, suprimir, cambiar o modificar las partidas previstas en el presupuesto de obra, con el cual se formula el cronograma de obra. Entonces, en el marco de la reconstrucción con cambios, los contratistas no pueden presentar programaciones, ni calendarios, ni GANs, ni ruta crítica que no sean las que aparecen en el expediente técnico que ha servido para que se oferte. No lo digo yo, ahí están las bases. Tiene sus problemas esto, ojo, tiene sus problemas ahorita, déjenme comentar, ¿ya? En el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, el anexo 3 de las bases, ¿ya? Iba a buscarlos también, pero por el tiempo no lo hago. Anexo 3 de las bases, que declaran, yo conozco las bases, yo conozco el expediente técnico, yo conozco cada uno de los componentes del expediente técnico y me comprometo a ejecutar la obra conforme al expediente técnico. Y los cronogramas son parte del expediente técnico. La calendarización son parte del expediente técnico. El calendario de obra valorizado es con el expediente técnico. La metodología para determinadas curvas S son parte del expediente técnico. No podrías presentar un cronograma distinto a lo que dice el expediente técnico. Yo sé que me van a preguntar, termino la pregunta y termino termino la afirmación y ya suelto para que es un tema bastante discutible, cierto es,
Pero eso es lo que dice la entidad. Sin embargo, el reglamento de la ley ha establecido que para la firma del contrato yo tengo que presentar también mis calendarios, el programa de ejecución de obras, el calendario de adquisición de maquinaria, el calendario de uso de equipo y el análisis de precios unitarios. Y dice el 175.2, los documentos indicados en el literal del B, C y D son acompañados de una memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para su elaboración. Ese artículo que para mí ha tenido buena intención, pero que ha sido mal puesto aquí en la norma, es la que está permitiendo que se interprete que dar su programación y puedan en su ruta crítica. Yo creo que en principio no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque la ruta crítica es la que determina el plazo. Y el plazo no solamente se expresa en la ruta crítica, sino el plazo se expresa en los avances que están señalados en el calendario de obra valorizado, que son los que van a determinar las situaciones de cumplimiento real de la obra, ¿no? Entonces, si yo permito que con toda libertad el contratista pueda modificarme esos documentos de gestión de la obra, estoy permitiendo que modifique el alcance de la oferta y estoy permitiendo que se modifique el alcance del contrato. En principio, yo soy de la opinión de que no debe hacer. Sin embargo, como he mencionado, la norma parte de la idea errónea de que todos los expedientes están bien hechos. Y por lo tanto, toda la programación que aparece en los expedientes está bien hecho. Y por lo tanto, deben ser los mismos expedientes. Parte de esa idea, y no es así. No es así. El propio contratista se da cuenta a veces, ¿no? El propio contratista se da cuenta de que vamos a construir un colegio y la contingencia no está dentro de la ruta crítica, ¿no? La contingencia, el plan de contingencia no está en la ruta crítica. Vamos a construir una edificación y hay algún componente que no es parte de la ruta crítica. Yo he visto casos, por ejemplo, en que hace 2 semanas, ¿no? He visto un caso en el que el cemento corrido para cimentación no era parte de la ruta crítica. Yo decía, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que puede ser que todo el cemento corrido para cimentación no sea parte de la ruta crítica? A ver, vamos a preguntar, ¿cómo es el diseño de la edificación? ¿Hay muros portantes? Oye, vamos a hacer la distinción. De repente, en los cimientos para los muros no portantes, sí, pues eso no es parte de la ruta crítica, pero en los otros cimientos sí. Entonces, aquí hay algo que corregir, pero la norma no me permite esa corrección, salvo que sea parte de una modificación del expediente técnico, que tal vez ahí hay una ventanita, ¿no? Que nos va a permitir el sistema, la norma, perdón, a incluir todas estas modificaciones que incluye, pues, si modificamos un expediente técnico, podría incluir, ¿no? La nueva calendarización, ¿no? La programación, el CPM, la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizada. Yo sé que tienen opiniones distintas, ¿sabes? Yo les mostraba ahí un ejemplo, les puedo mostrar acá, porque no todos están en el tema, de repente los que están aquí presentes, ya hay hay 94 asistentes en el Zoom. Ya vamos a ver si podemos entrar a las bases doctor, como para hacer un comentario a lo que señalaba, sí. Podemos observar que las bases indican que lo que no puedes modificar, suprimir, añadir o variar es las partidas del presupuesto. O sea, pero lo que te pide es que el contratista presente un cronograma que guarde correspondencia. No señala que sea idem, que dice debe guardar correspondencia con la programación, no que tiene que ser igualito. El expediente técnico, por ejemplo,
una obra de pavimentación o de pistas podría no tener la ruta crítica en la partida de la mezcla asfáltica o movimiento de tierras. Entonces, Perfecto, yo te doy la razón, ¿ah? Yo te doy la razón. O sea, si tú te das cuenta, un contratista con expertise, te das cuenta que ahí hay un problema, ¿sí? O porque no se incluyó una actividad, o porque esa actividad, hay una actividad que no está dentro de la ruta crítica, debe incluirse, pero por supuesto, o sea, eso es necesario que se haga. Además, pero lo que yo sí considero que debe implementarse un procedimiento distinto a la modificación unilateral, porque en realidad esa es una modificación unilateral y estamos en un contrato. O sea, tú has ofertado algo, sí, tú has ofertado algo y después tú unilateralmente para la firma del contrato me entregas otra cosa. No digo que esté mal o que esté bien, sino que en el marco del derecho, eso sí tiene sus efectos. Para mí es un problema, y es un problema de todos los días. El ejemplo que tú estabas empezando a describir es uno de los ejemplos, una de los ejemplos que se producen, de las situaciones que se producen casi todos los días. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es mi propuesta? Cuando yo participo en estos temas? Mira, te han presentado esos calendarios, hay un procedimiento que está en el... ¿Qué procedimiento está? Aquí hay un procedimiento que está previsto en el artículo 176.4 de la norma, que me dice, oye, el supervisor me tiene que informar de esa memoria que tú me has indicado, me has sustentado esos cambios. A ver, a partir de ahí vamos a modificar el expediente técnico si se tiene que modificar el expediente técnico. No sé si me están entendiendo, ¿no? Hay un tema ahí ustedes, por supuesto, tú, un ejecutor, Doctor, una consulta. Ahí sería, el cronograma es tanto como el presupuesto de obra del expediente técnico. No corresponde una modificación del expediente técnico, sino así como el presupuesto, el cronograma también es parte de la propuesta del contratista, y en caso pues haya un no acuerdo, se utiliza mientras se llega al acuerdo lo que está establecido en el expediente técnico, ¿no? Pero claro, no sería una modificación del expediente técnico. Pero, mira, solamente voy a comentar el tema de la ruta crítica, ¿no? Porque el tiempo no da para más. Pero si tú me modificas la ruta crítica, me estás modificando el plazo. Y el plazo es una condición contractual que se origina en el expediente técnico. O sea, no hay ninguna situación que, toda adición o reducción de una partida que forma parte de la ruta crítica modifica el plazo. Y respecto del plazo gira casi todo, porque eso también va a calendarización. Y respecto de la calendarización también va a girar los porcentajes de lo proyectado, que te servirá después, le servirá a la entidad para verificar el comportamiento de tu ejecución, ¿no? Y las posibles situaciones de demora injustificada o justificada que se puedan producir. Esa es mi preocupación, digo, como profesional que ve estos temas, ¿no? Y tiene que ser parte de un acuerdo, ¿no? En realidad tiene que haber un acuerdo, no puede ser unilateral. El contratista no puede unilateralmente modificar eso porque no está modificando las condiciones iniciales del contrato, ¿no? Eso es mi preocupación. Alejandro Inca. Doctor, buenos días. Buenos días. Sí. Mi consulta es, ¿la falta de libre disponibilidad de terreno configura o aplica para retraso justificado? Le comento un poquito. Nosotros estamos, tenemos una casuística referente a un contrato vial, justo con el decreto supremo 071, ya, y el problema es que la obra en un tramo no contempla la libre disponibilidad de terreno.
Inicialmente nos han otorgado la libre disponibilidad de terreno, sí, pero al final volvieron a lo mismo, ¿no? De que no han cedido más terreno y no se ha ejecutado algunas partidas hasta la conclusión de la parte del plazo contractual, ¿no? Entonces, supongo que eso sí aplica para como un tema de retraso justificado, ¿no? Ya que no vendría a ser imputable al contratista esa responsabilidad. Estamos hablando de un mantenimiento, ¿cierto? No, obra, ejecución de obra. No, ya. Así es. Estamos hablando de una situación donde se publicó el expediente técnico en el SEACE, ¿cierto? Así es. Ya. En el expediente técnico debe haber un componente que se refiera a la situación del terreno. Y ese componente a la situación física del terreno, no a la situación jurídica. Tendría que haber un informe legal en el componente técnico, no lo señala la norma con claridad, pero creo que debería haber. Pero de todas formas, la norma sí obliga al proyectista y a la entidad a incluir en el expediente técnico un componente que señale la situación física del terreno y su disponibilidad. Y si no, puede ser que sea totalmente disponible o puede ser que se establezca un cronograma de entrega del terreno. Si el terreno al que tú mencionas, el teatro de operaciones al que tú mencionas no está disponible y eso no se ha indicado en el expediente técnico, no es una situación de retraso justificado, yo diría, es una situación de ampliación de plazo, porque el terreno es una condición contractual necesaria para la ejecución, ¿no? Yo diría que es una ampliación de plazo, porque se ha afectado, si no te entregan el terreno, pues, totalmente, si no te entregan desde el inicio, se afecta desde el trazo, ¿no? Desde el trazo se ve afectado esa obra, ¿no? Y dependiendo, pues, de la partida que tú vayas a ejecutar, el estado de ejecución, yo creo que más bien es una condición de ampliación de plazo, no de retraso justificado. Ok, doctor. Doctor, Gracias. una consulta. Gustavo, Doctor, ¿no? buenas. Gustavo. Sí, buenas Ya, tardes. Doctor, Sí, buenos días. A ver, para empezar, para ir al orden según lo que yo veo acá primero a Alexander González. Ya, correcto, doctor. Ya, Alexander González primero. Doctor, buenos días, con todo respeto. La pregunta es bien sencilla y parte de una praxis en obra, ¿no? ¿Qué debemos hacer los contratistas ante una solicitud por parte del supervisor de obra que a sabiendas de que se ha venido registrando muchos atrasos justificados en el cuaderno de obra, a pesar de tener pleno conocimiento de los hechos fácticos que se vienen dando, se le da por solicitar el calendario acelerado de obra, a pesar de que obviamente lo pide porque él detecta en la valorización del mes que el avance ejecutado acumulado se encuentra por debajo del 80% y por obvias razones en el comparativo con el programado acumulado hay una apariencia de la necesidad de presentar un calendario acelerado, pero todos sabemos que la normativa establece que ese calendario se presenta por atrasos injustificados. Entonces, ¿cuál sería la acción de nosotros como contratista? ¿O cuál debería ser el documento o el procedimiento en todo caso para poder acreditar y que nos puedan calificar, porque eso es lo que habló usted al inicio, sobre nuestro retraso justificado y nos permita la no presentación de ese calendario acelerado solicitado por la supervisión? Eso es mi pregunta, doctor. Disculpa la molestia. Sí, bueno, ahí hay dos temas. Mira,
tu diligencia, el cumplimiento de tu deber de diligencia te obligaría a pedir una declaración de retraso justificado a la entidad, ¿no? Por supuesto, se va a ejecutar ya cuando finalice tu plazo, ¿no? Pero tú tienes que decir, bueno, en esta situación ha habido retraso justificado. La norma, miren lo que voy a indicar, ¿ya? Miren lo que voy a indicar. La norma te dice que que el supervisor ordena la entrega de los calendarios acelerados cuando se presenta una demora injustificada. El supervisor es el que tiene que acreditar que estamos ante una situación de demora injustificada, ¿no? Si no es así, no tendría por qué solicitártelos, ¿ya? Y si tú no estás de acuerdo con eso, tú tienes que pedirle a la entidad que por el contrario declare una solicitud justificado, pero si la entidad no te da respuesta, lo único que yo te puedo decir es que la sometas al sistema de solución de controversias que esté vinculado a tu contrato, ¿no? JRD o arbitraje. ¿Por qué? Porque mira, esta situación de demora justificada puede terminar en una resolución de contrato, porque el supervisor puede alegar que tú no le has entregado el calendario y la entidad puede determinar la resolución del contrato, ¿no? Entonces, lo que te aconsejaría es eso, pídele a la entidad y si la entidad no te responde dentro del plazo prudente, porque si ustedes ven el artículo 162.5 no hay un plazo establecido, entonces lo que yo te aconsejaría es que vayas al sistema de solución de controversias para que te proteja, no vaya a ser que la entidad te quiera resolver el contrato. Gustavo Cajima. Buen día, doctor. Mi pregunta iba también por ahí con el compañero anterior. En este caso, el tema era cuando generalmente hay suspensiones cortas durante el periodo de un mes y pues obviamente no vas a poder llegar al porcentaje programado que se tenía, haces un porcentaje pequeño. Entonces, cuando ya se llega a la hora de presentar la valorización, pues no, como vas a tener un avance pequeño por los días trabajados, y hasta que cuando se reinicie, tú presentas tus nuevos calendarios, pero hasta que se apruebe tienes que continuar con los porcentajes anteriores. Entonces, es ahí donde muchas veces el supervisor pues opina que se tiene que presentar un calendario acelerado. Iba básicamente por ahí la misma consulta con el compañero anterior. Sí, pero en el caso de suspensiones varía un poquito la situación, porque tú inmediatamente que se levanta la suspensión tienes que pedir la aprobación de un nuevo calendario, ¿no? Así es, pero tenemos unos plazos y claro, generalmente estás casi al último, digamos, reinicias un par de días antes, imaginemos, de la valorización que tienes que presentar. Entonces, sí, hasta que tú hagas y se presenten los calendarios y que te respondan y que te los aprueben, ya estamos prácticamente hacia el otro mes. Sí, tiene razón, esa es una situación que no está arreglada en la norma. Se entiende que si tú suspendes el plazo, hay un acuerdo de voluntad de suspender el plazo, ¿no? Hay una buena voluntad de ambas partes de suspender el plazo, que incluye una buena voluntad de parte del supervisor también, ¿no? Pero si tú me dices eso es porque el supervisor está actuando de mala fe, porque el supervisor sabe que tú no vas a llegar al porcentaje programado por el tema de la suspensión, evidentemente, ¿no? Y hay una situación que no está arreglada en la ley, cierto es, porque la norma no dice qué pasa con esa valorización, qué debo hacer yo por los días previos a la suspensión, ¿no? Si la suspensión se aprobó el día 14, yo voy a tener que valorizar del 1 al 14. Por supuesto que si nosotros lo contrastamos con lo proyectado de ese mes, no vas a llegar, evidentemente. Y ese es un procedimiento, sí, que ahí no te ayuda la norma, porque no hay nada arreglado, pero evidentemente si partimos del supuesto de que la suspensión es un acuerdo de voluntad, van a tener que encontrar
una solución ahí que para mí no sería porque no presentes esa valorización de ese mes, sino te esperes a que para las obras donde se aplica este sistema de valorizaciones electrónicos, ahí el tema es peor, ¿no? Porque ahí el supervisor va a tener que ingresar y el sistema es el que te califica, ¿no? El sistema va a arrojar inmediatamente que tienes un retraso ahí menos del 80%. Es un tema que no está arreglado en la norma, depende ya de cada caso y de cada situación. Yo lo que he planteado en los casos es que el contratista no valorice, que se aprueben los nuevos calendarios y que recién ahí valorice, porque la norma no te penaliza por no valorizar, ¿no? O sea, si tú en realidad tienes 14 días por valorizar, bueno, no hay un procedimiento previsto en la norma, espera que te prueben los nuevos cronogramas y después presentas tu valorización, ¿no? Eso es. Gracias, doctor. Sí. Ya. Entonces solamente falta Raúl Alarcón y terminamos ya. Doctor, muy buenos días. Sí. Mi consulta se basa en una situación emitida por la entidad que es una reducción de prestaciones sin que existan modificaciones de plano ni especificaciones técnicas, ni con esas reducciones se va a lograr la alcanzada del contrato. La consulta es, esa reducción me implica de que existan partidas que no voy a poder culminar, como son las pruebas, ¿no? Las pruebas eléctricas, porque se basan en eléctrica. ¿A qué se debió esto? Esto se debió a que la entidad no cumplió con entregar una subestación eléctrica de la cual nosotros íbamos a tener que tomar la energía. Por lo tanto, yo no puedo hacer pruebas eléctricas finales, ni tampoco puedo conectarme con con hacer las pruebas de las electrobombas, etcétera, ¿no? Esta situación puede considerarse como un retraso, un atraso justificado al no poder combinar varias partidas por no poder realizar las respectivas pruebas. Ya sí he visto eso en dos oportunidades y eso pasa casi con todas las partidas que tienen porque seguramente haya habido también un tema de autorizaciones. Mira, en principio la entidad puede reducir prestaciones. La norma no dice nada, pero yo creo que debe ser justificada esa reducción de prestación. Esa reducción de prestación parte de la ruta crítica. Si es razonable esa reducción, sí, y es una decisión que de acuerdo a la entidad no va a perjudicar la responsabilidad de los funcionarios, no de tu responsabilidad como contratista, sino va a perjudicar el objetivo de la obra. Bueno, la entidad sí podría tomar esa decisión. Pero eso puede ser reducir plazos más bien en lugar de ser de retraso justificado. O sea, si forman parte de la ruta crítica, reduce plazos. Si no son partidas que forman parte de la ruta crítica, no va a reducir plazos. Pero así como tú me dices, si tratamos de una estación eléctrica, seguramente que es parte de la ruta crítica. Y eso va a reducir plazos. Ahí, Doctor, sí, disculpe. ahí lo que... Sí, dime. Hay una opinión de la 95, creo que es, 2019, que indica que para hacer que la entidad tiene la facultad de poder reducir prestaciones o realizar adicionales, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones, las que le estuve poniendo, de que sean consideradas por las modificaciones de plano o especificaciones técnicas. Y con esa, una de las condiciones es que se logre alcanzar la finalidad del contrato. Esta última condición es la que engloba todas, porque Ya, sin esa correcto. condición, aunque se Como modifiquen no se cumple esa condición, porque esa infraestructura no va a poder funcionar, porque no tiene no va a poder funcionar el sistema eléctrico, no va a poder funcionar el sistema contra incendio, no va a poder funcionar el abastecimiento de agua, no va a poder funcionar esa infraestructura. Entonces, eso estaría en contra de esas normas, incumple también normas del Código Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, ¿cómo se trataría ese aspecto? Sí, por supuesto. Ahora, y hay esa decisión, uno tiene que acudir al sistema
Uno, si tú deseas que se continúe con esa prestación, ¿ya? Pero si la entidad logra probar que se cumple con la finalidad, reduce la prestación y te reseccionan conforme conforme el Estado, ¿no? Pero según tus apreciaciones, tú quieres continuar con la ejecución de la obra, ¿cierto? No, Tú lo que quieres pasa es, continuar. no, Ahora, lo que pasa es, sí. doctor, lo que pasa es que yo no voy a poder completar y no me están valorizando al 100% unas 6 o 7 partidas que engloban las pruebas, ¿no? Que son esenciales para la culminación de la obra. Sin eso no lo puedo hacer. Ya, pero tú no quieres que continúe o quieres que continúe. Es un tema, No, o es sea, la pregunta que tienes que no, resolver. la ¿Quieres pregunta, continuar o no quieres continuar? yo quiero de que no se penalice, porque es un tema que ha venido, la reducción ha sido justo unos días antes de la culminación de la obra, del plazo de ejecución. Y entonces eso me está generando de que yo no pueda culminar las partidas que le estoy indicando, por lo tanto, me están aplicando penalidad. Te van a Me van a aplicar penalidad. Sí, de todas maneras, ese te escucho muy bien, disculpa. Ya. La generación, no sé si me escucha ahora, doctor, la generación de la reducción de obra, de que es la conexión a la energía de baja, o sea, tener energía en la obra, me está condicionando la culminación de varias partidas eléctricas que están inmersas en el sistema de agua potable, en el sistema de desagüe y en el sistema eléctrico. Son varias partidas que no puedo culminar por la falta de dichas pruebas. Por lo tanto, me están aplicando Ya penalidad. has hecho la anotación en el... Todo está anotado, todo está indicado, sin embargo, han emitido ya la resolución en la cual se indica la determinación de la reducción de las partidas, de 2 partidas, que incluye eso, ¿no? Entonces, mi pregunta se basa, si yo tengo esa reducción y no puedo terminar, digamos, 5 partidas, por más que no sean de ruta crítica, yo no puedo culminar, yo no puedo cumplir con la finalidad del contrato, que es la meta primordial, y segundo, se estaría contraviniendo las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y de Electricidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Aceptar nomás porque la entidad dijo que yo no quiero que hagas esto? ¿O qué acciones podemos hacer? No, en realidad yo te diría, bueno, independientemente de la solicitud de ampliación de plazo que eso genere, independientemente de eso, yo te diría que lo apercibas a la entidad, en realidad, le apercibas a la entidad para que cumpla con su y estés pensando ya si vas a resolver el contrato o no, porque como yo veo, no te van a permitir continuar, te van a resolver el contrato a ti. Así es. Yo sé lo que yo te diría. Yo te anda pensando en cómo vas a resolver, en requerirle finalmente porque no vas a poder continuar. Yo te iba a preguntar si el contrato es llave en mano, pero no, es suma alzada. Ya, ya, bueno. Miren, señores, van a ser las 11 de la mañana. Muy agradecido a los señores autores, organizadores del evento. Yo, toda confianza, si me convocan nuevamente, yo sé que estos temas dan para más tiempo y hemos tocado un tema nomás puntual, que es el tema de retraso. Yo me quiero expandir a otros temas. La ejecución de la obra siempre es de obras públicas, más que todo siempre de conversación, porque no es muy poco en realidad que está regulando. En realidad la ley regula muy poco de lo que sucede en las obras. Sin embargo, por el tiempo tengo que despedirme. Muchísimas gracias a los organizadores. Yo estoy transmitiendo en este momento desde la ciudad de Trujillo. Aquí no he tenido muy buena conexión me da mucho gusto. Como ustedes no la estoy, conozco, qué bueno que
Bueno, creo que tenemos problemas de conexión con el doctor Javier. Agradecerle su participación. Ha sido muy claro. El tiempo nos ha quedado muy corto para todas las preguntas que están formulando los participantes. Pero bueno, agradecerle una vez más, doctor, su participación y esperamos tenerlo con nosotros en próximos eventos. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para próximos eventos y estén al tanto de lo que se va a venir en Ancahu Internacional. Muchas gracias y que todos tengan un bonito fin de semana.